Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios para predicar el Evangelio a todas las naciones, apartado por Dios para predicar el Evangelio. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes. Pero no sin antes mencionarles y contarles que además de estar transmitiendo para Radio Impacto AM 1440, eh, para el programa Bendición sin Límites del Ministerio Ríos de Poder y Gloria con el apóstol Ricardo Ríos. También estamos transmitiendo para mi canal A Solas con Dios, Cristian Silguero, para todos los que se quieran suscribir. Y hoy quiero compartir una palabra con todos ustedes. Eh, Recuerden, el miércoles pasado hice una broma con Pedro. Eh, claro está que lo negó porque tuvo miedo, porque tuvo temor, ¿no? Y bueno, había uno que me comentaba en el canal eh, como, como, como enojado. eh, fue, Pedro lo negó porque fue un cobarde. Y sí, la verdad que lo fue. Pero les aseguro que, que muchos de nosotros, si hubiéramos estado en ese lugar, en ese mismo lugar, también lo hubiéramos negado. Muchas veces, de hecho, lo negamos con nuestros pecados, con nuestra falta, con nuestros errores. Negamos a Cristo. Pero Dios tiene misericordia de nosotros como también la tuvo con Pedro, porque hay un propósito de Dios para tu vida que ha de cumplirse. Y bueno, eh, sin más introducción, vamos a lo que hoy Dios quiere hablarnos. Está en el libro de Juan, pero antes vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de poder compartir tu palabra una vez más con todos los que me están oyendo, con todos los que están viendo este video. Yo te ruego, Dios, que tú los bendigas con toda bendición del cielo, que realmente tu palabra nos confronte y nos lleve a ir más profundo en ti, Dios, más profundo en el río de tu Espíritu Santo y podamos vivir tiempos de gloria, cosas mayores, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos mil gracias por este tiempo. Dios mío, te ruego que tu bendición se derrame de lo alto, que como una cascada, como un mar de gloria, se derrame tu bendición, que los cielos se abran, Señor, y que tu gloria se derrame sobre todos y sobre cada uno de nosotros. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Dice en Juan, esto lo compartimos la vez pasada, pero ahora quiero adentrarme un poco más. Dice Juan, el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 12 dice Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Wow. Lo haré. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré, dice el Señor. Entonces dice primero que haremos cosas mayores, que el que en mí cree, dice Jesús. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. Aún mayores, porque yo voy al Padre. Dice, y todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, os lo daré, ¿no?
os lo daré. Aleluya. Dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Entonces te animo a creer, primeramente, para hacer las obras de Cristo y para hacer cosas mayores, porque Él ya fue al Padre. Él está a la diestra de Dios. Y entonces, si nosotros creemos en Él, no solamente haremos las cosas que Jesús hizo, sino aún cosas mayores. Cosas mayores. Y Dios te está animando, te está desafiando a creerle a Dios, porque quiere que vivas en lo sobrenatural de Dios, que lo sobrenatural se haga natural en tu vida. Y aquí vamos a ver algunas cosas que se cumplen en la palabra de Dios por el dicho de Jesús. Dice en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5, dice así la palabra de Dios. Dice en el versículo, a partir del versículo número 14, dice, los que creían en el Señor aumentaban más gran número, dice, más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos, todos eran sanados. Esto es tremendo porque Jesús no sanaba con su sombra, Jesús no lo hacía. Sin embargo, se cumple la palabra, cosas mayores haréis vosotros. O sea, las cosas que yo hago también haréis, y aún cosas mayores, porque yo voy al Padre. Y aquí vemos que se cumple en la vida de Pedro, que solo con la sombra sanaba a los enfermos y los espíritus, aquellos que tenían espíritus y eran atormentados eran libres, porque tan solo la sombra de Pedro hacía estos milagros, ¿no? Pero sabemos que no era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu de Jesús, era el Espíritu Santo, era la palabra hecha carne que se estaba cumpliendo sobre la vida de Pedro. También lo vamos a ver en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, a partir del verso 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Extraordinarios por mano de Pablo, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Wow! Aquí vemos también el cumplimiento de esta palabra. En Pedro dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. A través de Pablo dice que aún los paños y los delantales de Pablo eran llevados. Y a través de ello los espíritus inmundos salían y los enfermos eran sanados también. Y vemos, por ejemplo, en Jesús no ocurría todo esto, no ocurrían estas cosas, pero sí ocurrían en los discípulos. ¿Por qué los discípulos eran mayores? No, sino que la palabra de Dios se cumplía en sus vidas. La palabra de Dios tenía el poder para que ésta se cumpla y vivieran estas cosas. Y cosas que le pedían a Dios, estas se cumplían. Como dice el Señor, y todo lo que pidieres en mi nombre os lo haré. Entonces te animo a pedir en el nombre de Jesús,
porque Dios escuchará tu oración y la responderá con poder y con gloria. Y te animo a creer también, a creer, no solamente a creer en Cristo, sino a creer también que cosas mayores podrás vivir, cosas mayores, como en el caso de Pedro, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eh, no solamente sanaba enfermos, los espíritus inmundos eh, eran echados fuera. Los que tenían espíritus quedaban libres, tan solo por la sombra de Pedro. En el caso de Pablo, los paños, dice que llevaban los paños y los enfermos eran sanados. Los que tenían espíritus eran libertados por el poder de Dios. Eran libertados por el poder de Dios. Entonces, si tuviera que titular eh, este mensaje, creo que lo titularía ungido, ungido desde la sombra hasta los calzones. Ungido desde la sombra hasta los calzones. Y esto también lo vamos a ver, o podríamos cambiar el título también, porque recuerdan a Eliseo, el profeta Eliseo. No tenía que ver con Jesús, pero sí era un anticipo de lo que iba a suceder, porque dice que él pidió una doble porción de la unción que había en Elías, ¿no? Entonces, cuando Elías parte, ¿no? Dice que un torbellino lo envolvió y se lo llevó y cayó el manto de Elías. Y se cumple porque Elías le dijo, si me vieres cuando fueres llevado, entonces tendrás la doble porción. Cosa difícil has pedido, pero si estás en ese momento, entonces serás ungido con la doble porción. Y si vemos el ministerio de Eliseo, ocurre un montón de milagros más que en el ministerio de Elías. Y tal es así que después de la muerte de Eliseo, donde estaban sepultados los huesos de Eliseo, en un momento matan a una persona y lo tiran, ¿no? Lo tiran justo donde estaban los huesos de Eliseo, y este que estaba muerto resucitó. Este que estaba muerto resucitó. Entonces podríamos decir también ungido hasta los huesos. Ungido hasta los huesos. De los huesos a la sombra y hasta los calzones. Porque dice que se llevaban los paños del apóstol Pablo. Entonces los calzoncillos, la ropa interior. O sea, los paños y los delantales, no la ropa. Entonces, cosas mayores y cosas mayores son las que Dios tiene para tu vida. Es tiempo de que le creas, es tiempo de que creas en Dios, de que le creas a Jesús, de que cosas mayores, de cosas tremendas, cosas sobrenaturales ocurrirán en tu vida, ocurrirán en tu ministerio, si tan solo puedes creer, si tan solo puedes creer. Entonces, es tiempo de creerle a Dios, de vivir la palabra de Dios, simplemente porque Él lo dijo. Él soltó la palabra y la palabra ha de cumplirse si te atreves a creer. Dice, y a los que creen en mi nombre, cosas mayores harán, ¿no? A los que creen en mi nombre, dice, harán las obras que yo, y cosas mayores, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿por qué vamos a hacer cosas mayores? ¿Porque somos mejores o mayores que Jesús? No, simplemente porque Él soltó la palabra. Él soltó la palabra. Y como decía la canción, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Entonces es por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por el poder de Dios impartido sobre nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando lo recibimos en el corazón, a partir de ese momento, el Espíritu Santo comienza a obrar,
de una manera poderosa y sobrenatural. Entonces, si te atreves a creer, la palabra se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en tu ministerio, se va a cumplir en tu casa, se va a cumplir en todas las cosas mayores, porque yo voy al Padre. Si te atreves a creer, simplemente si te atreves a creer, aún la sombra, los huesos, los paños de Pablo decía, cosas que Jesús no hizo, pero que estos las vivieron. ¿La vivieron por qué? Porque creyeron en la palabra. Es tiempo de creerle a la palabra y vivir cosas mayores en Dios. Amén. Cerrá tus ojos por un momento. Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta tu palabra. Gracias por esta tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Shandere Mandeya. Te ruego, Espíritu Santo. Te ruego, Dios. Ramakataromashitaromasuya. Te ruego, Señor, que esta tu palabra se pueda cumplir en nuestra vida, que podamos creerte, que podamos creer en la palabra que tú has soltado, en la palabra que fue soltada, en la palabra que está escrita, Señor, que cosas mayores veremos, Señor, solamente porque fue soltada de tu boca la palabra. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que cada persona que está escuchando, Señor, la radio, o cada persona que está viendo este video, pueda vivir esas cosas mayores. Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Dios mío, cosas mayores, Urraba Baso, aquello Shoa, Osha Rama Kanda Rama Kayu, Raba Bakia Maya, Oman Terema Keishita Lama Seyu Rama Maikei, Oshima Rima Naya, Shandere Mandeya. Te ruego, Espíritu Santo, que obres con poder y con potencia en los cielos en esta hora, Dios. Glorifícate, Dios mío. Glorifícate, Señor, sobre cada oyente, sobre cada persona que está viendo este video. Glorifícate en su vida espiritual, en su vida ministerial, familiar, Dios. En todas las cosas te ruego que podamos ver cosas mayores, Dios mío. Creemos en tu palabra y queremos ver, queremos vivir esas cosas mayores que tú has prometido y que tú has declarado y has soltado por medio de tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, ponemos todo en tus manos, Dios. Ponemos el ministerio, la vida espiritual, la vida familiar, la sentimental, la emocional. Todo lo ponemos en tus manos, creyendo en tu palabra. Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús, ponemos todo en tus manos, Dios mío, creyéndote solamente a ti. A ti te damos gloria y a ti te damos honra. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Te damos mil gracias por tu palabra y por este tiempo, para la gloria y para la honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.